máquinas de dominio, sin hablar de lo que se juega en la escena política, jurídica y social contemporánea, y sin hablar de lo que ha sido la trayectoria histórica de los crímenes de odio. Es preciso amarrar la discusión del crimen de odio a todo este entretejido de asuntos. En un trabajo reciente que circulé a propósito de la muerte del joven de 19 años, Jorge Steven López, lancé una pregunta propuesta en un texto de Nietzsche, que dice como sigue: ¿cómo fue que la superioridad política terminó convirtiéndose en superioridad moral? Todo para comunicar que la naturalización de la heterosexualidad produce un punto ciego que no nos permite ver la barbarie que ella misma desata. La heteronormatividad es una máquina de dominio, una normatividad impuesta a la observancia de todos, y su arrogancia estriba en representarse como lo natural, lo original, como el diseño privilegiado por Dios y la naturaleza, y en última instancia como la verdad del sexo. Para todos los efectos prácticos, estamos convocados a someternos al poder de esta máquina. Incluso es uno de los tickets de entrada a la aceptación social y una de las maneras de hacernos iguales a los otros. O como decía aquella vieja canción de una cantante española llamada Cecilia, nos sometemos para hablar de igual a igual con los amigos. Esta naturalización del régimen de la heterosexualidad obligada es el mayor catalítico de la virulencia contra cualquier modo de vida, de práctica o de subjetivación que instaure una diferencia. Nótese que en este sentido, las expresiones del oficial de la policía en el contexto de la muerte de Jorge Steven en torno a que, y cito, este tipo de personas cuando se meten a esto y salen a la calle, saben que esto les puede pasar, son el efecto de una subjetivación, de un saber criminológico, de un andamiaje jurídico y de un social marcadamente heterosexista y homofóbico. Es decir, de un social enteramente atravesado por esta máquina de dominio. La categoría de crimen de odio es un agravante jurídico penal que se añade cuando se entiende que el autor del crimen acomete contra su víctima a partir de su percepción de que ésta o éste pertenece a un grupo definido socialmente por su raza, su etnia, su religión, su orientación sexual, su afiliación política u otros. Podríamos decir que el crimen de odio es la expresión más exacerbada de la virulencia contra el otro diferente de mí, al tiempo que la categoría jurídico-política crimen de odio expresa una nueva sensibilidad del lado de las fuerzas democráticas del mundo en torno a la eticidad de las relaciones humanas y en la dirección del respeto a las diferencias. Después de todo, la ética no tiene otro referente que no sea la relación con el otro. Esta nueva sensibilidad está ligada igualmente a la trayectoria histórica de los crímenes de odio en el mundo moderno, contra los judíos, los afroamericanos, contra las poblaciones gay, lésbica y transgénero, contra las minorías étnicas y nacionales. A su vez, la reflexión en torno a los crímenes de odio tiene que estar amarrada a la complejidad de la escena política, jurídica y social contemporánea. Permítanme plantearles esta complejidad de la manera siguiente. A más modernidad, mayor diferenciación. A más avanza la modernidad, más y más diferencias se van produciendo en modos de vida, en prácticas, en subjetivaciones, en saberes, en posicionamientos. La paradoja estriba en que a más proliferan las diferencias, más se incrementa la virulencia contra el otro, el miedo a las diferencias mismas y los imaginarios políticos que tienden en direcciones de corte totalitarias. Esto es,
en la dirección de proyectos de homogeneización de las poblaciones y en el deseo de producir un tipo único de sujeto. Como sabemos, nuestra contemporaneidad se caracteriza por la presencia de fundamentalismos de todo tipo. Del lado del que lo comete, el crimen de odio es un espacio de trámite de los fundamentalismos. No por nada y no por casualidad se ha señalado ya que es necesario erradicar la violencia que se enmascara de activismo religioso, moral o político, pues esta es otra máquina de dominio. Vuelvo a poner en foco que el crimen de odio expresa una nueva sensibilidad, vinculada a mi modo de ver a las grandes lecciones del trayecto moderno, particularmente las que se derivan del fenómeno nazi y del exterminio de los judíos. Hannah Arendt lo reconoció así al plantear que, contrario a lo que hemos pensado, el exterminio de los judíos no fue cometido por personas enteramente saturadas de maldad, sino por gente común y silvestre, absolutamente convencidos de que esa población representaba un mal, una condición de inferioridad, por lo que sería tanto mejor si no existieran. Como en esa película de Almodóvar, La mala educación, cuando el sacerdote mata al muchacho travesti y el otro sacerdote le dice que no se preocupe porque Dios está con nosotros. La virulencia contra el otro, la intolerancia a las diferencias llevada a su límite, descansa en una subjetivación en la que se entiende que hay vidas que no merecen ser vividas. Es por eso que Giorgio Agamben se pregunta, ¿será posible que hayan vidas que algunos consideren que no tienen ningún valor jurídico, político o social? De ahí que los derechos sean algo importante, pues como planteó Hannah Arendt, el primer paso en la dirección de convertir una población en superflua, prescindible, es quitándoles sus derechos. La lección mayor del Holocausto es el haber arribado a la comprensión profunda de que cualquier persona, las buenas personas, los ciudadanos del contrato, somos efectivamente capaces de cometer estos actos. Es preciso amarrar la discusión sobre el crimen de odio a una comprensión profunda de lo que es nuestra complicidad con las distintas máquinas de dominio. Esto es, amarrarla al reconocimiento de la violencia propia. En este sentido, el autor más profundo de la muerte de Jorge Stevens es la heterosexualidad obligada, la arrogancia de la heterosexualidad y todos nosotros en nuestra complicidad con esa máquina de dominio. Este reconocimiento no cancela el problema de la responsabilidad individual, pero sí nos permite conceder a la urgencia de conocer nuestro tiempo para saber contra qué se lucha. Como vemos, alrededor de las complejidades vinculadas a la homofobia y a los crímenes de odio como su expresión más descarnada, gravitan todo tipo de consideraciones políticas, criminológicas de nuevo corte, jurídicas y éticas. Me detengo en esto. Al nivel político, se trata de que ya no basta con decir que estamos a favor de la tolerancia y en contra del discrimen. Eso no es suficiente. No se trata ahora de asumir una impostura de tolerantes en tanto expresión de nuestra adscripción a un nuevo political correctness. Se trata de que es necesario producir las condiciones políticas, sociales y culturales amplias en la dirección de conceder a las múltiples y variadas maneras en que los sujetos humanos somos efectivamente humanos. Para empezar, es necesario deconstruir el propio concepto de tolerancia, pues la tolerancia siempre descansa en una posición de superioridad social y política. No hay nada que tolerar en este sentido, sino que se trata más bien de acoger la diferencia desde la valoración de la diferencia misma. Al nivel jurídico,
los problemas de los crímenes la problemática de los crímenes de odio en general y de los crímenes de odio